libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas noches todos, buenas tardes tal vez. Mi nombre es Carlos Morales, soy arquitecto y he estado dedicado a la vida académica durante muchísimos años. Y mis máximas credenciales en este momento es que conozco muy de cerca a los dos autores del libro sobre el cual vamos a hablar esta noche, concretamente a Billy Dreus, arquitecto, y a Alfredo de Brigar. Nos acompañan en este conversatorio Lina de Brigar, que es testigo de excepción de lo que fue Alfredo de Brigar, siendo ella su hija. Y también nos acompaña Billy Dreus, a quien tengo catalogado, como, pues no catalogado porque no sé cómo se le puede catalogar, pero de todas maneras es un académico, un arquitecto, un escritor, columnista, dibujante y sobre todo un excelente amigo. Esta noche vamos a hablar sobre una nueva edición de un libro que se publicó hace 30 años, un librito que se publicó hace 30 años, que se llama Las 70 leyes de Billy y las 40 de Alfredo. Entonces, ahorita entraremos en ese tema, pero por ahora, Lina, por favor, bienvenida. Charlemos sobre lo que fue este libro y el papel de tu papá en la producción del libro. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la feria por esta invitación y por poder tener la oportunidad de representar a mi papá en este escenario. Realmente un hombre que le dedicó su vida totalmente a la arquitectura, apasionado, lo puedo catalogar como un hombre apasionado por lo que hizo en su vida, que fue enseñar. Y creo que muchos de los que nos pueden estar hoy acompañando, sin temor a equivocarme, son no solo sus amigos, sino sus alumnos. Porque durante más de 40 años en la Universidad de los Andes fue profesor y luego tuvo la oportunidad de trabajar y de ser también profesor contigo en ISMUS, en Panamá y en México. Así que creo que hablar de mi papá sin hablar de lo que hizo en términos de la educación, me estaría comiendo un pedazo importante de lo que fue su vida. Un hombre que le gustaba enseñar, con la paciencia para enseñarle a todos menos a sus 3 hijos, porque no tengo un solo recuerdo de haberme sentado a hacer tareas con él. Esa labor claramente se la dejaba a mi mamá, que tenía la paciencia que él en su casa no tenía con nosotros 3, pero un hombre que le encantaba hacer que las personas y puntualmente sus estudiantes de arquitectura encontraran un sentido frente a lo que la arquitectura era
y representaba en sus vidas. Entonces, creo que eso es la primera cosa que podría hablar rápidamente de mi papá. La segunda, un hombre con un maravilloso sentido del humor. Y creo que ese sentido del humor fue lo que lo llevó en gran medida con Billy a construir este libro, aprenderse a burlarse de sí mismo y de las situaciones que día a día en su vida como arquitecto debía enfrentar e ilustrarlas. Y esa ilustración trascendió no solamente a los escenarios en los cuales tenía su ejercicio profesional, sino posteriormente a los escenarios de su vida, de su salud, de la vida de nosotros, sus hijos. Mi papá siempre, para quienes lo conocieron, tenía un micropunta guardado y a la casa que iba le pintaba uno arañas en todos los espejos que se encontraba en las casas, en el baño. O sea, fue una persona que le gustó siempre ilustrar la vida, y creo que para todos aquellos que han tenido la oportunidad de ver el libro, que es lo que hoy nos reúne, la ilustración es absolutamente magistral. Y lo tercero que podría decir es que fue un hombre absolutamente culto, melómano por excelencia, un hombre que le gustaba la música, que conocía de ópera y que a raíz de todo eso logró generar unos escenarios de amistad con muchas personas en donde creo que igual también nos enseñaba. Creo que eso es lo que rápidamente podría decir de mi papá, pero pues aquí me podría quedar horas hablando de él. Gracias, Lina. Eres muy amable y sí, son memorias muy bellas. La mayoría de esas facetas las conocimos también y era muy divertido estar con Alfredo para charlar en WhatsApp, charlar con humor o tener discusiones muy serias sobre la música, por ejemplo. Era una maravilla. Los dos aspectos se reunían permanentemente. De acuerdo. Billy, ¿tú qué nos puedes contar sobre el porqué de este libro? Bueno, primero que todo quiero hacer una presentación también. Y es esta silla que tengo a mi lado, que es la silla vacía. Es la silla donde debería estar Alfredo en este momento con nosotros, que desgraciadamente se nos fue muy temprano y está muy bien representado por su hija Lina, pero nos hace mucha falta de todas maneras. Eh, Como decía Lina, una cosa que aprecié mucho de Alfredo era su sentido del humor. En eso compartíamos muchas cosas. Eh, Recuerdo, por ejemplo, que en un momento dado yo diseñé una bicicleta y él hizo el dibujo y la llamaba la bilicleta. Pues Alfredo compartía conmigo la teoría de que o tú te ríes de la vida o la vida se va a reír de ti. Y eso fue lo que me llevó a hacer el libro. Yo estaba en casa por unos días porque me dio una hepatitis o algo así. Y mi hija me trajo el libro de las leyes de Murphy, que yo ya conocía. Cuando me puse a leer nuevamente las leyes de Murphy, me di cuenta de que en arquitectura había una cantidad de leyes que se cumplían, pero que nadie las había escrito. Entonces las escribí. Eso quedaron por escrito, guardadas en un folder. Se las mandé a algunos amigos por internet y Carlos pues ya les contó en la presentación que hice en el libro, de ahí en adelante, qué es lo que sigue. Pero esas leyes se hicieron sin ninguna intención de ser publicadas en libro. Era simplemente un desahogo de una persona que ha sufrido o ha gozado de esas leyes y que considera que todos sus colegas deben haber, por lo menos, la mitad de las leyes las deben conocer y las deben haber sufrido o las pueden haber disfrutado, como decía antes. El libro, el último, tiene de diferencia con los anteriores, es el diseño.
Las leyes son las mismas, pero el diseño es nuevo. Y pues recomendamos a todos los que tengan sentido del humor que lo lean. Y los que eh, quieran tener una vida con color, que coloreen el libro. El libro coloreado se vuelve un libro personal de él. Y finalmente dejamos al final eh, unas hojas para que escriban sus propias leyes. Yo creo que cada arquitecto conoce y aprecia y reconoce las leyes que le tocan a él, que le han tocado. Y sería muy interesante que desde al final los que lean el libro eh, recojan, reúnan las leyes y puedan sacar unas leyes ya de todos los colegas. Maravillosa idea, Billy. Siquiera, eh, a ver, hablemos un poquito sobre el libro. Aquí yo tengo un ejemplar de lo que fue la primera edición. ¿Sí? Es el librito rojo de Billy, no el de Mao. El librito rojo de Billy, ¿sí? Que creo que ha circulado más que el de Mao. Y es un libro que me pongo a pensar a veces cómo lo clasificarán en las librerías, porque es un libro que tiene filosofía, tiene mucho de superación personal con lo que está escrito ahí, tiene mucho de derecho, son leyes, tiene algo de psicología, de humor y alguito de arquitectura, ¿no? Es un libro que los libreros van a tener mucha dificultad de poder clasificar en alguna parte. Es que yo soy un admirador perdido de los libreros. Tienen que pasar por unas vicisitudes, vivir unas vicisitudes que uno no se imagina. La idiosincrasia de los clientes que les llegan, he leído muchas cosas sobre eso, y estos pobres hombres también combinan psicología, son curalotodos, son maestros, son guías, en fin, y les toca lidiar con cosas como estas. Una mamá que entra con su hijito a comprar un libro y le pregunta al hijito, mi hijo, escoge un libro y dime qué quieres. Y la mamá y el niñito le dice, quiero los 101 dálmatas. Y la mamá se voltea y le dice, nada de eso, ya tienes un hámster, ¿no? Entonces, eso le toca a los libreros permanentemente. El otro señor que entra a una librería admite que no es buen lector y pide que le recomienden algo. Y el librero dice, bueno, muy bien, le sugiero que se lea el diario de Ana Frank, que trata de lo siguiente: es una niña judía en Ámsterdam, escondida en un ático durante mucho tiempo, y al fin la encuentran y termina en un campo de exterminio. No sé. El tipo dice, me interesa muchísimo, me interesa mucho. ¿Y no será que ella tiene algo más reciente? Entonces, nuevamente, los libreros tienen que lidiar con este tipo de cosas y todas las que ustedes se imaginan. Creo que este librito, por su contenido y por su historia, tiene una historia muy especial, y por su historia va a ser un libro que difícil de clasificar. Tú, Lina, estuviste presente cuando Alfredo hizo todos estos dibujos, porque las leyes inicialmente no tenían dibujos, De acuerdo. ¿no? Sí, entonces, ¿de dónde surgió la idea de Alfredo de ponerse a dibujar? Precisamente, Carlos, de eso que yo decía en la presentación, de esa capacidad de recrear todo tipo de escenas y esa capacidad de burlarse. A él le encantaba burlarse de la vida de los demás, no le gustaba que se burlaran de la vida de él, y creo que Billy ahí me corriges, porque él no se burlaba de la de él, aprendió con el tiempo a burlarse de la de él, pero
pero él se burlaba de todos nosotros, pero hay de que tú te burlaras de él, eso no era tan divertido. Y yo me acuerdo, yo todavía estaba, yo vivía todavía con ellos cuando empezaron a escribir las leyes y cuando empezaron a armar como la estructura del libro, él un día en una servilleta en el comedor de la casa en Chía empezó como a pintar y me acuerdo que era como, hay una ley que tiene que ver como con el de nadie fue de los maestros de obra, y creo que por ahí empezó a hacer como algunos pinitos de dibujos, y eso es lo que vagamente me alcanzo a acordar. Y luego arrancó como toda esta recreación del libro que además no solamente es rico de leer, es divertido de leer, y lo digo yo que no soy arquitecta, no puedo imaginarme la cantidad de situaciones que para un arquitecto al leerlo puede traer a su memoria de situaciones que ha vivido que tienen que ver con lo allí descrito. Y cuando se dio cuenta ya tenía una cantidad de, de ilustraciones armadas y creo que ahí Billy nos puede contar más cómo fue porque además pues el nombre del libro también ha venido variando porque como hablábamos un poquito antes de estar aquí al aire, eh, se pensaba primero que las 70 leyes, pero después revisando no eran 70, sino eran más, las 40 de Alfredo, pero resulta que eran más, entonces, y la parte de él tuvo que ver, él logró mezclar ahí como la parte hacia lo que fue su educación y las leyes de él y la diagramación de él, era recrear como todos los escenarios de los salones de clase con las cosas que él vivía, con su sistema de calificación, que creo que todos se acuerdan que él no ponía notas, sino ponía palotes y los palotes eran una forma de representar si estabas cumpliendo con el objetivo o no. Eh, y todo eso es lo que uno cuando mira el libro eh, encuentra esa fascinación por lo que hizo en toda su vida. Entonces creo que ahí Billy nos puede contar ya como más esas conversaciones internas de ellos dos, de llegar a generar. Una vez yo no me acuerdo si fui yo o fue alguno de mis hermanos que le dijimos que el libro de caricaturas que él había hecho y creo que sobrevivimos a la cara que nos hizo, porque claramente no es un libro de caricaturas, tiene un contexto mucho mayor detrás. Pues el libro tiene un valor muy especial y es que los dibujos son hechos con mucho cuidado y al mismo tiempo reflejan muy claramente el sentido de cada ley. Eh, la que hablabas tú, por ejemplo, del maestro de obra, es que dice, los maestros de obra no conocen el ángulo recto. Eso es muy cierto. Entonces, hay leyes que son como quejas de los arquitectos, leyes que son cosas que los arquitectos aprecian, leyes que son lo que deberían hacer y no han hecho. Es decir, hay de todo. Mm, Pero, Alfredo, cuando yo presenté las primeras, para la primera edición, fue cuando Alfredo se entusiasmó y empezó a escribir sus leyes. Eh, Finalmente, el libro se llamó, primero eran las 100 leyes de arquitectura de Billy, luego las 100 leyes y 70 leyes, perdón, luego las 100 leyes y las de Alfredo, y finalmente terminó, quitamos los números porque, como comentaba Carlos hace un momento, mm, somos los arquitectos, somos malos para los números, y cada vez que salía una edición aparecían unos números distintos que además no coincidían con los números de adentro. Entonces, en la última edición se llama simplemente Leyes de Billy para arquitectos y de Alfredo para estudiantes de arquitectura. Este es el nuevo formato del libro. Total, en esta edición entonces se incluyeron 100 leyes mías y 50 de Alfredo.
70, Billy. Ojo con los números. ¿No? Creo que Y son esto no estaba libreteado. sí. No, son 50. No, Sí, tampoco. Tampoco. mira. Machetearon algunas. Son 49. Peor, Peor. peor. Bueno, en todo caso, los dibujos, a mí me parecieron unos dibujos excelentes. Las Sí, bueno. expresiones de los protagonistas, los ambientes que creó, eh, hacen que el libro tenga ese valor de que son dibujos muy buenos, pero él los dejó con mucho blanco, lo cual nos puso a pensar que podíamos sugerir que los coloreara. Fue cuando se nos ocurrió que los podían colorear. Y después surgieron las páginas para hacer las leyes de cada uno. Eh, el libro pues ha circulado dentro de los arquitectos que lo han conocido. Mm, Yo soy más conocido como autor del libro que como arquitecto o como académico, cosa que no me importa. Y pues considero que es un libro recomendable para los estudiantes y para los arquitectos. Los estudiantes para ver lo que se les espera y los arquitectos para que vean lo que tuvieron que pasar y seguirán pasando. Y para mucha gente que no tiene nada, que no son arquitectos, para que entiendan qué diablos es un arquitecto, por lo que pasa un arquitecto, que Sí. entiendan, es muy ilustrativo en ese sentido, es muy didáctico en ese sentido. No, y para los arquitectos hay dos leyes que son muy importantes y son tal vez las que más lo hieren a uno. La una es la ley de oro del diseño y es el que tiene el oro impone el diseño. Esa es una. Y la otra es si el cliente le dice monito al anteproyecto es que no va a pagar. Claro, Todas esas me constan porque las he vivido. las hemos vivido, Viri, Las hemos plural. vivido, sí. A ver, este libro no solo es muy simpático, no solo está lleno de verdades, sino que tiene una historia muy linda por detrás. Eh, Cuando yo estaba de decano en la Facultad de Arquitectura en los Andes, falleció un profesor, muy querido profesor. Y lo de siempre, ¿cómo le podemos colaborar a la familia? Hagamos algo para colaborarle a la viuda y las dos hijitas y todo. Y la respuesta de siempre es, hagamos una colecta. Esas colectas, pues al mes, 2 meses, 3 meses, con el primer salto de matones, desaparece, se acaba. Entonces, lo que decidimos fue ver cómo podíamos reunir más plata, que no fuera simplemente una colecta voluntaria de profesores. Y se le ocurrió a otro profesor de la escuela, ya fallecido también, Gonzalo Peláez, hablar con Billy y hablar con Alfredo, a ver si donaban sus derechos de autor para sacar el librito, y con el producto de la venta del libro poder ayudar a la familia. Al principio tuvimos muchas dudas, pero seguimos adelante con la idea, con tan buena suerte que se logró reunir suficiente plata para pagarle a las dos hijas, comprarles unas pólizas de educación universitaria a las Y dos hijas, pagar sus carreras. Ujú. ¿no? Entonces, este librito, como les digo, no solo es leerlo, divertirse con él, pensar sobre él, sino recordar la historia que hay por detrás. Pero como no hay felicidad completa, no hay felicidad completa, cuando publicamos el libro, los mayores opositores los tuvimos dentro de la facultad misma, los profesores fundamentalistas, los catedráticos fundamentalistas, que consideraron que un libro de este tipo no era digno de ser publicado en una universidad seria.
¿no? Y hubo toda suerte de oposiciones y todo, y se agarraron entre ellos, y pues, por fortuna, sí se agarraron entre ellos, la crítica fue despiadada, pero se agarraron entre los fundamentalistas, entre los ayatolas, se agarraron y tuvieron una discusión muy seria, y allá todavía deben estar discutiendo sobre si este libro es banalmente superficial o superficialmente banal. ¿Mm? Con eso, ahí quedaron trancados y dejaron la fregadera. Todavía hay muchos de ese entonces que consideran que las universidades deben publicar solo libros serios, entre comillas, ladrilludos, destinados a unos pocos iniciados, y por eso es que las bodegas de las universidades están llenas de libros que nunca salen al comercio y que, como el cementerio, los libros olvidados de Safón, allá están guardados, olvidados, cantidades. Es decir, hay libros que se venden el 10% y el otro queda guardado en las bodegas. Es tristísimo. Yo creo que las universidades debían abrirse un poco más a reírse de sí mismos, reír de la vida, reír de las situaciones, ser menos trascendentales, ¿no? Pero este libro tiene esa historia por detrás que es muy conmovedora, es muy linda, y después se agotó la edición, hubo que sacar más ediciones, y yo creo que hacia adelante va a tener muchas aplicaciones. En el caso nuestro de Ismus, estamos llevando una cantidad bastante significativa para regalarle a cada estudiante, los que se va a graduar próximamente, un ejemplar. Es decir, que sea parte de la ceremonia de graduación, regalarles un libro sobre las leyes de Billy y de Alfredo. Ya veremos cómo nos va con eso, pero nos sentimos realmente muy contentos con cómo se va completando, cómo va evolucionando la historia de una cosa que fue inicialmente una afición de Billy en una enfermedad y en lo que va en este momento, ¿no? Con una cosa muy linda que yo quisiera agregar y qué bueno que lo tocaste porque yo también lo quería mencionar, que es de dónde nació el sentido del libro. Y era como esa comunidad que se generó, pues hablo de la Universidad de los Andes, que fue pues donde mi papá fue profesor 40 años, ese sentido de amistad que creo imperaba en ese grupo de lo que era la facultad en ese momento. Eh, yo me acuerdo de cuando estábamos chiquitos, mis hermanos, sé que me están oyendo y se van a acordar, y él contó que iba a hacer un libro y que se lo iban a publicar, saltábamos todos de la felicidad, pues que nos íbamos a volver millonarios, o sea, nos imaginamos que esto iba a ser Gabriel García Márquez y que íbamos a cambiar la vida. Y, y obviamente cuando nos explicó que definitivamente no, que era una cosa que habían hecho pues para ayudar a una familia, el respectivo comentario de mi mamá no se me va a olvidar y es, como todo lo de su papá, es gratis. Y creo que esa era otra de las leyes que en algún lugar del libro está absolutamente ilustrada, y es el amigo que le pide que le pinte un monito, el amigo que ayúdeme con esto que tengo esta idea. Y lo más lindo que tiene el libro, y creo que es importante resaltarlo, es en todas las profesiones, y creo que tú lo mencionabas en la edición anterior, en todas las profesiones tiene uno como un sentido del para qué o de lo que busca que sea lo que uno está tratando de aportar. Y este libro muestra cómo desde lo técnico, desde lo que implica entrar a un proyecto, que uno a veces creería que no le está metiendo como el corazón, sino que simplemente es llegar con el plano y como pues con el monito, cómo comienzas a generar una serie de vínculos que te permiten amar lo que haces. Y yo creo que cuando uno mira acá la evolución de las ediciones del libro, y eso que decía Billy, que eran 150, todo eso, es el resumen
de lo que es hacer con pasión y desarrollar con pasión una profesión. Entonces, yo sí creo que, bueno, yo le estoy hablando desde la emoción que a mí el libro me genera, pero para cualquier persona que quiera tener una aproximación a lo que es sentir pasión por lo que se hace, esta es una forma de abordarlo totalmente distinta. Bueno, yo agregaría, primero, con relación a lo que contaba Carlos, de los profesores que se dividieron, y unos apoyaban el libro, otros no lo apoyaban, pues eso comprueba el dicho de que toda buena acción tiene su Eso correspondiente corresponde. castigo. Pero otra cosa, un mérito que tiene ese libro, fue que Alfredo y yo logramos una cosa que creo que nadie más ha logrado, es muy difícil, y es publicar un libro que ya va casi en los 4.000 ejemplares y no ganamos ni un centavo, pero lo logramos. Tal cual, Sí, tal cual. sí, estupendo. Eh, a ver, yo quisiera en este momento hablar un poquito sobre Billy. Eh, Dentro de todo lo que hace Billy, académico, en escritos, en meterse en peleas, etcétera, tiene un don muy especial. Es el don de decir verdades. Y las dice de dos maneras. Una manera es frentero, cuando se tiene que enfrentar a grupos muy serios, a la administración, a denunciar un edificio, a denunciar un atropello en la ciudad, no tiene límites, no se amedrenta frente a eso, sino que lo hace. Y hay una segunda manera de decir verdades, que son las verdades que yo llamo envueltas en piel de oveja, ¿no? Esas son eh, aquellas que dice con insinuaciones, a ver si eso no, la, las verdades en piel de oveja son aquellas que son insinuaciones, que las dice con humor, que las adoba, las adorna, pero son verdades también. Y este libro está lleno de verdades, a veces incómodas. A veces quedamos los arquitectos como unos imbéciles aquí, ¿no? Pero esa es la vida que nos toca. A mí me encanta destacar dos leyes muy especiales de los arquitectos y una de estudiantes. La de los arquitectos es una que se llama, a ver si yo me acuerdo por aquí, creo que la tengo anotada, que es la ley de la falsa dicha. La ley de la falsa dicha es la 53. Yo parezco abogado en esto. La ley 53 de la falsa dicha dice que si te llegan, eh, si te llega la carpintería a la obra el día que se prometió, es que se equivocaron de dirección. Eso me parece que es de lujo, de oro, es una ley de oro. Y la otra que tiene es la ley número 2, la del topógrafo, que es cuando al arquitecto le entregan un plano topográfico, nota que hay algo que no le gusta, entonces encarga un segundo plano topográfico, y entonces ya tiene dos versiones del lote, del terreno. Y entonces para resolver ese impasse, encarga un tercer plano topográfico y tiene tres versiones distintas del mismo lote. Esa es la ley del topógrafo. Y Alfredo tiene otra muy linda ya de estudiantes, que es la ley, se llama la ley del mal cálculo, que es que el papel de dibujo se acaba en la casa a las 3 de la mañana. ¿No? Entonces, y todas van a ser por el estilo, todas van a ser por el estilo. Y entonces en alguna edición anterior yo trataba de hacer una clasificación de esas leyes y preguntar si en función de las experiencias que se contienen en este libro, uno es un arquitecto o un aprendiz de arquitecto. Y habíamos puesto algo así. Decía, si le han sucedido entre el 90 y 100% de los incidentes señalados, usted es un arquitecto experimentado
que ha logrado curtirse en el oficio, perdón. Ha logrado sobrevivir y merece todo el respeto y solidaridad del gremio. Puede modestamente aspirar a ser candidato al Pritzker. Si su puntaje es solo del 70%, entonces con un poco de mayor esfuerzo podrá llegar a ser arquitecto. Y si apenas supera el 50%, aún tiene esperanza de que en algunos años podrá considerarse arquitecto. Pero quien tenga 25% o menos puede cambiarse de profesión sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Creo, pues, con toda la modestia, que hemos tenido que pasar por casi todas estas situaciones. ¿Sí? Creo que no se nos escapa ninguna, ¿no? Y los estudiantes también han pasado por una cantidad de cosas bellísimas. Aquí hay una que se refiere a las cortadas de los dedos en el primer semestre, y se llama la ley del seguro social o algo así, que las facultades no tienen seguridad social y todo el mundo anda con los dedos cortados. En fin, vale la pena revisarlas todas con cuidado. Y hay otro comentario que quiero hacer, es que cuando este libro se lanzó, entonces decíamos que era un parangón con las leyes de Murphy o un parangón con no sé qué cuestiones. No ha habido peor experiencia que este libro. El primero que sacamos se equivocó con el título en la portada, ¿sí? Eran 70 leyes de Billy y 30 de Alfredo, y 40 de Alfredo. Sin embargo, en la portada salió que 70 y 30. Entonces se corrigió, es decir, no nos dejamos derrotar, y se corrigió poniéndole superpusimos un sticker, ¿sí? Entonces ya estaba corregido, pero no caímos en cuenta que por dentro seguía con el mismo error, ¿no? Luego, aquí en el otro, unos errores de ortografía terribles, ¿no? Aquí pueden ver ustedes de las dimensiones, ¿no? Tanto que al fin tuvimos que declararnos derrotados, y el libro revivió hace poco con esta iniciativa de Enrique Uribe de volverlo a publicar, y esta vez creo que ha tenido gente profesional detrás del libro, porque es muy esquivo el bendito libro. Y creo que todos debemos estar muy agradecidos con Enrique y con el Consejo Profesional de Arquitectura, porque revivió esto que parece chiste, pero es muy importante. Es un libro muy, muy importante. Saber sobre arquitectura, leer un poco sobre arquitectura, o arquitectura sin dolor, ¿no? Es como quien no quiere la cosa, se va aprendiendo. Entonces, estamos en mora de agradecerle mucho a Enrique que haya tenido esa iniciativa. Y sobre todo revivir, como dices tú, yo creo que sería un ejercicio lindo hoy a la luz de todo este mundo digital y cómo ha venido cambiando la misma concepción de la profesión. Qué bueno sería que alguien se pusiera en la tarea de pensar en esa parte de atrás del libro, cuáles podrían ser esas nuevas leyes que desde lo digital aplicarían, porque mucho de lo que aquí está expuesto habla de el plano, la maqueta, el anteproyecto, sobre todo hablando de las de estudiantes, y hoy se encuentra uno una cantidad de programas que son absolutamente descrestantes, pero estoy segura que ahí también deben pasar millones de errores que sería interesante darle continuidad a las leyes, como a las leyes de la modernidad, porque estos ya han pasado algunos años y hay cosas que de pronto el mismo estudiante que está entrando hoy a la carrera ni lo va a entender, Así porque es. ya está Es historia enfrentado a otra sagrada. serie de problemáticas. Sí, yo tenía aquí una sugerencia, precisamente que el segundo tomo de esto debería incluir las tecnologías de nuestros días. Es
Es decir, los computadores que hacen lo que se les da la gana, los archivos que se pierden, esas cosas que se van por las nubes, la terminología totalmente incomprensible para los de cierta edad y los programas que son obsoletos en el momento en que uno empieza a manejarlos, ¿no? Pues Entonces, ahí hay para otro tomo, De acuerdo. que estoy seguro, por ahí lo tienen guardado. en este tomo ya hay una ley que se me viene a la cabeza en este momento, de los computadores que dicen, no sé, en este momento no sabemos cómo hacíamos para trabajar sin computadores. En el futuro no sabremos cómo hacemos para trabajar con computadores. Tal Sí, cual. claro, en el futuro, ¿cómo hacíamos para trabajar con computadores? Por eso hay cosas que nunca mueren y me parece que sería también algo para tener en cuenta. Los lápices nunca mueren. Es decir, todos los arquitectos, mal que bien, tenemos que andar con un lápiz o un lápiz a la mano. Yo me acuerdo mucho de Monseñor Emilio de Brigardi en el colegio, que nos decía, siempre tengan una camándula en el bolsillo, ¿no? Yo le digo a los arquitectos, estudiantes de arquitectura, por Dios, siempre tengan un lápiz en el bolsillo, ¿no? Y esto es imperecedero, porque no es solo para dibujar, es para calmar los nervios, es para, uno se siente desamparado si no tiene un lápiz, pero además es un elemento internacional. Todos los arquitectos nos entendemos con un lápiz. Los lápices son políglotas. Mira, agarra un arquitecto de Laponia, se entiende con uno de Sudáfrica, como si fueran amigos, cada uno con su lápiz. Entonces, este elementico merece también ser destacado como algo fundamental de los arquitectos. Lo que pasa es que los lápices de los arquitectos son distintos de los otros lápices, en el sentido de Sí, que todos los lápices cada son quien. rígidos, ¿no? Sí, Los lápices de los arquitectos se pueden doblar. Y sí, llega a cogerle mal a un arquitecto un lápiz de su escritorio. En mi casa eso podía ser causal de asesinato, así es. porque cada uno tiene su uso absolutamente distinto, o en su momento tenía su uso absolutamente distinto, y ni entrar a hablar del papel mantequilla, del medio pliego, de una cantidad de cosas que están bastante bien ilustradas en el libro y que para ustedes son pues absolutamente normales y las entienden, pero vivirlas, vivir con ellas, para los que no somos arquitectos, eh, tienen una significancia muy, muy linda. Eso que dices tú, Carlos, cómo me acuerdo yo de mi papá, y lo decía al principio, es siempre tenía su lápiz en la mano y siempre cualquier tema que tenía que explicar inmediatamente en una servilleta, en lo que fuera, empezaba a hacer a esa ilustración. Y en sus últimos años, ya cuando él tuvo varios cánceres, después de haber hecho estas leyes, decidió hacerle a los médicos que lo trataban todo tipo de dibujos, de diagramas, de lo que era estar en un hospital, de lo que era ir a una quimioterapia, eh, y sus grandes amigos médicos hoy conservan dibujos que hacía rápidamente con ese lápiz y que le permitían plasmar como ese sentimiento que tenía. Yo creo que este libro plasma también esos sentimientos, tanto de Billy como de mi papá, de lo que significa la profesión y de lo que para ellos significaba y significa su vida. Y quizás lo más lindo que tiene, y por eso es que un libro a uno lo acerca a la emoción, lo más lindo que tiene el poderlos recordar y ver hoy ese libro es entender que cada uno desde lo que hace, y lo decía un poquito antes, muestra esa emoción que le genera el trabajar. Y la arquitectura, por lo menos para mí como su hija, y lo que lo vi fue una manera de expresar emociones a través
de ese arte. Entonces, qué rico que este libro pueda seguir como con ese legado. Lo del lápiz, Lina, Billy, es mucho más importante de lo que uno cree. Fíjate, yo a veces llego a la oficina y si por alguna razón se me ha quedado el lápiz en mi casa, me siento totalmente desubicado. Entonces me ofrecen en la oficina, no, pero si aquí hay otro lápiz. No, yo quiero mi lápiz. Quiero es el mío, ¿no? Y si no estoy con mi lápiz, estoy en problemas serios. Me acuerdo que mi socio Jorge Rueda, cuando falleció, su hija Silvia había entrado a la Facultad de Arquitectura y estaba en primer semestre, cuando falleció Jorge. No se me ocurrió qué darle el papá de lo que teníamos aquí en la oficina, excepto llevarle el lápiz de Jorge, ¿no? Y eso era como tener el símbolo del papá, ¿no? Con ese lápiz que Jorge siempre había utilizado a lo largo de su profesión, ¿no? Es que esto es demasiado importante para nosotros los arquitectos. Nos quedan unos minuticos. ¿Qué más se nos puede ocurrir que valga la pena destacar de este libro, Billy? Pues yo diría, Carlos, que el libro también es como un recuento que nos sirve para crear la historia de la arquitectura en adelante. Por ejemplo, tiene elementos que ya no se usan o no existen. Hay 2 leyes sobre la reventada del calentador. Los calentadores de tanque ya no se usan los de paso, pero en su momento era vigente el calentador de tanque. Ahí donde se habla del dibujo y aparecen los estudiantes o los arquitectos con la regla T. La regla T es un elemento ya obsoleto. Los nuevos arquitectos ya trabajan con computador y ni conocen la regla T. Y estoy seguro de que muchos, si se les pregunta qué es una escuadra escuadrizable, no tienen ni idea. Entonces, son cosas que quedaron ya registradas en las leyes y como tal, pues el que en el futuro lea las leyes va a encontrar un poco de la historia de cómo fue el desarrollo del dibujo en la arquitectura, por ejemplo. Sí. Antes de cerrar esto, quiero reiterar lo tuyo, Billy, en el sentido de que a Panamá, a la escuela ISMUS, hemos llevado una cantidad de instrumentos que se usaban en arquitectura en nuestra época. Y tengo que hablar de eso horrendamente, parece el club de la nostalgia, pero es decir, un compás, ¿no? Sí, es una cosa absolutamente inaudita, un compás. Los curvígrafos, las escuadras, los grafos, todas estas cuestiones las tenemos allá guardadas con mucho cariño, pero realmente las miran con una curiosidad, pues como mi hija mira a un teléfono de disco, ¿no? Le parece, el otro día vino ella aquí a mi oficina y aquí tengo una máquina de escribir de teclas, ¿no? Eso le pareció absolutamente fascinante ese invento, ¿no? Porque nunca había visto uno en su vida. Entonces, eso que tú estás diciendo, Billy, es muy cierto porque nos hace rememorar buenos ratos, malos ratos, pero nos hace rememorar parte de la historia de la enseñanza de la arquitectura, ¿no? A ver, Billy, yo quisiera terminar en este momento con ustedes, creo que nos quedan 10 minuticos, agradeciéndote a ti, Billy, agradeciéndote muchísimo que hayas producido este libro y mandarle decir a Alfredo, no importa dónde esté, mandarle decir que también estamos muy agradecidos con él, ¿no? Porque hacía rato no hablábamos sobre un librito tan bello en el ámbito arquitectónico. Cada rato nos llegan libros fascinantes de grandes editoriales. Una cosa de estas nos hace reír, nos hace recordar que debemos reírnos y
esa es una virtud muy grande que has logrado tú, Billy, y querido Alfredo. ¿No? Pues Lina, tú muchas también. gracias, Carlos. Mil gracias. ¿No? No, Carlos, de verdad que un honor. Creo que si mi papá estuviera acá, eh, diría una frase que era célebre y es aprender a burlarse de las situaciones que la cotidianidad como arquitecto les presenta. Eh, y creo que definitivamente muchos de los que hoy nos puedan estar acompañando y aquí varios de sus alumnos, de sus amigos, me han estado escribiendo, eh, este libro les evoca eso, el aterrizarlos a lo que es esa realidad del arquitecto, de una cantidad de situaciones que a veces pueden ser absolutamente similares a lo que son las leyes de Murphy, eh, que algunas son impensables, que esas situaciones puedan pasar, pero que son más comunes y frecuentes de lo que uno se imagina. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, creo que casi que podemos cerrar con esa nota de que el colofón de este libro es que si bien la situación no está para reír, debemos aprender a recuperarnos y aprender a reír otra vez. Sí, me parece que eso es un cierre muy lindo de este libro. Finalmente, nos queda un rato, creo que para preguntas y respuestas. Dentro de unos 5 minutos se abre esa sesión. Entonces, ¿qué podemos agregar? A ver, Lina, Vini. Bueno, yo creo que es importante agregar que este libro es eh, agradable de leer para las personas que no son arquitectos también. Exacto. Y porque detrás de todas esas leyes existe un comportamiento que es el comportamiento humano y que se aplica a todas las profesiones. Si uno se pusiera en el plan de buscarlo, encontraría que cada profesión tiene un número de leyes que se cumplen también como las de los arquitectos. Y De acuerdo. Pero Vini, ahí hay una cosa que nos diferencia un poco. Es decir, a los arquitectos nos llega la gente con un sueño que quiere que se lo convirtamos en realidad, pero le escriben a uno con pelos y señales cómo debe ser el sueño. ¿Mm? Lo quiero así y lo quiero así y así y tal. A un dentista nunca le dice uno que quiere 42 dientes, que le pone los que son, ¿no? Pero no le explica cómo. Y si te operan de la vesícula, tú no estás dando instrucciones al médico de cómo se opera la vesícula. Y a un abogado, pues uno le tiembla, uno tiembla con la simple idea de cambiar un código, porque uno no maneja eso tampoco. En cambio, los arquitectos somos, eh, estamos al alcance de todos, ¿no? Y todo el pues, mundo se considera arquitecto y la frase grave que es la premonición de cómo va a salir un proyecto es cuando te dicen la famosa frase esta de: doctor, yo siempre quise ser arquitecto. Ahí se fregó todo. Ahí se acabó el mundo, ¿no? Porque uno ya sabe cómo es que va a funcionar el proyecto. pero yo recuerdo un escrito del humorista Klim, que escribía en El Tiempo. Sí, Entonces él hablaba el dicho popular muy conocido de que toda mujer lleva un niño en el pecho. Él decía, lleva un niño y un arquitecto, de ahí la forma del pecho. sí. Y ahí hay Eh, otra frase que creo que se la oyeron a mi papá muchas veces y es la del bobo con iniciativa. Cuando te enfrentas a cualquier tipo de cliente que decide creer que es arquitecto, él decía, no hay por qué un bobo con iniciativa, porque ahí es cuando entra a cuestionar lo que podría ser el proyecto arquitectónico, que generalmente viene acompañado de es una obra chiquita y termina siendo una obra o un así es. proyecto de dimensiones bastante más Y de amplias. ahí sale otra ley, que es la que dice, eh, no hay peor
obstáculo en una obra que un residente con iniciativa. Y es hablando exactamente de eso. Sí, sí. Bueno, nos dicen que nos quedan 10 minutos, 10 minutos. No, no puedo leer ya. No, ya esa nos lo pusieron hace rato, ya creo que nos quedan 4, así que 4 minutos, sí, bueno, sí, señor. muy bien. Entonces, será, Lina, despedirme de ti con mucho cariño, recordarte que tienes unos compromisos muy serios con nosotros, ¿sí? Porque Alfredo no terminó cuando se fue, sino que está empezando, ¿sí? De Bueno, acuerdo, y me comprometo a buscar eso que hablamos, porque sí sería muy, muy lindo poder recrear lo que tiene que ver con una vida dedicada a la educación. es el eh, resumen de la vida, exacto. Y ¿sí? es el resumen de muchos profesionales que pasaron por sus manos a lo largo de esos, pues, casi 56 años de docencia, que hoy muy seguramente se conectaron con muchas de las cosas que aquí hablamos y saben que donde quiera que esté, como dices tú, está con sonrisa burlándose de todas esas situaciones que tuvo que vivir. Así que ojalá alguno de esos alumnos que hoy nos está acompañando y de esos amigos de la vida que él hizo, tomara la batuta para recrear esas nuevas leyes y darle continuidad a este proyecto tan lindo que Billy y mi papá tuvieron. Así es, así es. Y a Filbo, pues muchísimas gracias por haber generado este espacio hoy, además Día del Arquitecto, que tiene como una trascendencia mayor. ¿Y qué tiene especial un día del arquitecto? Por favor, que yo no lo he sentido. Nos debían dar torta, nos debían sacar la banda, voladores. Pero, ¿qué Ojalá, ha pasado? ojalá. ¿Qué ha pasado? No, ojalá se comporten a la altura en la Casa de los Arquitectos y nos portemos a la altura los que tenemos hoy en día en nuestras vidas arquitectos. Claro. El mejor regalo que podemos recibir los arquitectos hoy es que nuestros clientes nos dejen diseñar. Sí, ay, sin duda, porque a veces te llegan y te dicen, doctor, quiero un proyecto, pero que sea bueno, ¿no? No, si yo tenía toda la intención de hacerlo malo, señor, ¿no? Sí, ¿Verdad? Sí, que yo quiero algo que sea bueno. Y uno considera que todo lo que hace es bueno, por muy cosas, la modestia. Mm, Así es. bien. Gracias, Billy. bueno, Gracias, gracias, Lina. Carlos. Gracias, Enrique. Y gracias, Alfredo. Que Estamos. Así espero es. que utilice la silla que le tengo aquí, que venga y dice, y Ahí sea lo he estado parte de ella. viendo, ahí lo he estado medio viendo. Ahí se asoma Sí, rato. Ahí se sí, asoma rato, sí, ahí está. Ahí Ahí está. está. ¿Sí? Y lo vemos en una cantidad de cosas todos los días y a través del libro lo seguiremos viendo mucho más. sí, señora. Rápidamente, la otra virtud la otra personalidad de Alfredo era ser abuelito con todos los estudiantes. Era el hombro sobre el cual más lloraban los estudiantes. El hombro más mojado de la escuela era el de él. Y además con una cosa muy linda, y es que fue absolutamente confidente en las cosas que sus estudiantes a lo largo de la vida le, le contaron. Y sé que hoy aquí hay uno y cuando yo haga este comentario lo va a tener clarísimo. Muchos que dudaron su carrera o que tuvieron momentos de desesperación y de deserción, y claramente él era ese hombro ahí para acompañar. Bueno, hasta luego todos. Ahí nos van a bajar unas cortinillas. Sí. Chao. Gracias. Cuídense.